Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre, pero no es todo, y ustedes saben, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son, he sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada está resuelto. Amigas, amigos, comienza Nunca detendrán la primavera. 17 de junio de 1976, 17 de junio de 2026. Se cumplen 50 años del asesinato del poeta Paco Urondo. Medio siglo de aquel asesinato en manos de la dictadura genocida. Escucharemos durante estos minutos la propia voz del poeta, tendremos muchos y profundos datos biográficos y compañeras y compañeros que lo conocieron. Cristina Vanegas, Roberto Bachetti y testimonios muy fuertes de Juan Gelman, leyendo poemas de Paco y contando cosas muy importantes. También sobre el final, palabras muy pero muy emotivas de su hija. En este primer bloque, la propia voz del poeta, los primeros datos biográficos, también escucharás al biógrafo del movimiento popular Roberto Bachetti, Tina Vanegas, una carta hermosísima y una canción hermosa de Marilina Ross, que le pone música a un poema de Paco. Francisco Paco Urondo, poeta, periodista y militante político, nació el 10 de enero de 1930 en la provincia de Santa Fe. En 1946 se instaló con su familia en Buenos Aires, donde terminó sus estudios secundarios. A los 26 años, en 1956, publicó su primer libro de poemas, Historia Antigua. Si bien nos dejó una prolífica obra poética, su producción literaria comprende también cuentos, relatos, guiones cinematográficos y una novela. En 1968 fue nombrado director de Cultura de la provincia de Santa Fe. A comienzos de la década de los 70, Paco Urondo comenzó a militar en las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y luego en Montoneros. En 1972 estuvo preso en la cárcel de Villa Devoto y fue liberado gracias a la amnistía política dictada por el doctor Héctor Cámpora al asumir la presidencia en 1973. La noche anterior a recuperar su libertad, les realizó una larga entrevista a los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew, que se publicó con el título La Patria Fusilada. Ese mismo año fue nombrado director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como periodista trabajó en diversos medios del país y del extranjero, entre ellos Primera Plana, Panorama, Crisis, La Opinión y Noticias. Con el golpe militar de 1976, Paco Urondo pasó a la clandestinidad. El 17 de junio de 1976, a los 46 años, murió cuando un grupo de tareas intentaba secuestrarlo en la ciudad de Guaymallén, provincia de Mendoza. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio.
Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante, un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana, tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. A mediados de la década del 60, Paco Urondo va a ser uno de los reporteros más calificados y con notas propias, firmadas, inclusive reportajes muy interesantes, en una revista que se llama Juan. Y de alguna manera lo que trataba de reflejar era una visión desde el campo que se estaba forjando y que se podía llamar nacional y popular. Extranjero del silencio en el mundo arrasado, vertiente de la extrema melancolía y del coraje y de la velocidad del amor y del miedo, dueño de la ciudad, de su memoria blanda y de la madrugada hambrienta y sin sentimientos. En 1968 es invitado a Cuba, reivindica en ese momento la posibilidad de la lucha armada y de integrar una organización revolucionaria. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra. Paco Urondo es una persona que llega grande a la revolución. Cuando el promedio general era de 20 años, él tenía 40. Paco frecuenta mucho a Rodolfo Walsh, del quien también es muy amigo. En una conversación que tienen, Rodolfo Walsh le dice: mira, nosotros estamos acá peleando por hacer un cambio revolucionario en la Argentina. Si nosotros triunfamos, perfecto, no hay ningún problema porque la historia la vamos a escribir nosotros. Pero si nosotros perdemos, tenemos que dejar una obra que tenga una calidad tal que no pueda ser dejada de lado. Fíjate que esas palabras fueron premonitorias, porque por ejemplo Operación Masacre, sin ir más lejos, es un clásico. El libro de Urondo es otro clásico. No hay serenidad, hay silencio. Nadie levanta la voz aunque duden, porque realmente es raro que pudieran acorralarlo. Nadie cree nada, aunque siga lloviendo. Y las ilusiones son rescatadas. Y
compro el diario y mojándome veo esas fotos. Dios santo, con esos ojos abiertos, rompiendo el porvenir, y esa especie de sonrisa y con la boca fuerte pero muerta. Y yo pienso que si él ha muerto así, nosotros, hombres de su generación, también terminaremos de mala manera, derrotados o con un balazo trapero y los ojos abiertos para llegar a mirar como gatos en plena noche, en plena violencia, los primeros pasos del único mundo que admitimos. Hola, soy Cristina Vanegas. Tuve el honor de ser amiga y vecina de Paco Urondo. Y lo que les voy a leer es una rareza, porque es una carta que le escribió Juan Gelman, que era otro gran poeta y un gran amigo de Paco, cuando ya Paco no estaba, cuando ya había sido asesinado por la dictadura militar. Querido Paco, me estoy haciendo de comer en mi cocina de Roma. Me acuerdo de hace años, 8 o 10, cuando nos hicimos de comer en tu casita de Ciudad de la Paz, en Buenos Aires. Te gustaba decir casita. Se había muerto el Moro y decidimos, antes de acompañarlo a su última morada, comer bien, chupar bien, como tantas veces hicimos con él, antes de llevarlo al cementerio. Entonces mucha gente moría de muerte natural. Lo del Moro fue por enfermedad, pero no tan natural. Había tomado mucho en su vida, nos llevaba, calculo, unos 12.000 litros de vino de ventaja, y llegó el momento en que tuvo que elegir una vida ascética, sin alcohol, sin mujer, sin tabaco, o una muerte rápida. Eligió lo segundo, por elegancia moral. A la mujer que amó el Moro le escribía cartas como estas, más o menos. El postillón me arrastra lentamente por la tundra, estirando las verstas que me alejan de vos. Escribía el porteño caradura, nato en el barrio de Belgrano. Está borracho, continuaba. Solloza, dice mamushka, mamushka, que viene a ser más trágico y más tierno que mamma mía, mamma mía. Y cada tanto le pega un tarascón al vodka que le vidria los ojos, o se dice vidrea. Un ojo por lo menos seguro que lo tiene de vidrio. Debe ser el izquierdo, porque el tarantás se aleja peligrosamente del borde derecho del camino. Naturalmente el postillón ladea la vista hacia la izquierda, hacia lo que no puede ver. Yo también me ladeo hacia lo que no puedo ver. La dacha de mi infancia, mi padre, el general de la nación, las marquesinas que arreglaba Piotr Ivanovich, el Rengo. Te amo, Katienka. Tu recuerdo se ensalza con los maravillosos blinchekis que me servís con tu manita de seda como si fueran niños. Quién sabe qué me espera al final de la jornada. Seguramente el starosta en la puerta de mi finca, pero yo no quiero verlo nunca más. De tanto de eso nos reímos. También me acuerdo, Paco, años después, 4 o 5, de la casa clandestina por el barrio de Constitución, donde nos reuníamos a veces, y del gesto que me hiciste, pulgar derecho hacia abajo, como los emperadores de Roma, cuando me abrías la puerta, esa vez que me tuviste que anunciar que la organización me mandaba a Europa, al exterior. Ni vos ni yo queríamos que yo me fuera. Ya se moría menos de muerte natural, y ninguno de nosotros quería irse del país, de eso que había empezado en el país. Y después te mataron. Te ibas volviendo cada vez más hondo por entonces, más alegre y humano. Sigo pensando, hace años que lo pienso, 4, 5, que era mejor que te mandaran a Roma a vos. Ahora estarías haciéndote de comer en tu casita, recordándolo al Moro, recordándome, lejos, cerca. No me quiero morir en lugar tuyo, aunque a veces quisiera estar en tu lugar. Lo que pasa es que una vez me dijiste que ibas a vivir 80 años y yo te creí. Y todavía te creo. Quiero estar y siempre sentir el calor del día, ver mi puño amenazar, vivir aquí y aquí pelear
A 50 años del asesinato del poeta Paco Urondo, 17 de junio de 1976, 17 de junio de 2026. Estamos en Nunca Detendrán la Primavera, saliendo por Radio Comunitaria Aijuna 94.7, como todos los sábados de 9 a 10 de la noche y los domingos al mediodía. Muchas gracias para las mujeres y hombres que escuchan y difunden este humilde programa que ya tiene 12 años de manera ininterrumpida en el aire. Abrazos enormes para los amigos Juana, Eben, Romeri, Leo Checho, Roberto Zipa, Marce Verón, Alejandro Navarrete, que escucha desde Pachuca, Lidia, Graciela, María Pilar Rojas, Fernando, Otilia, Mari. Muchas gracias. Escuchábamos hablar del libro La Patria Fusilada, esa entrevista que Paco Urondo le hace a los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew, Ricardo Haidar, María Rosa Berger y Alberto Camps, en la propia cárcel, y la realidad de la dictadura, ¿no? Haidar, Berger, Camps y Urondo serán asesinados o desaparecidos por la dictadura a partir de 1976. En el siguiente bloque vamos a escuchar cosas muy emotivas. Continuaremos con el biógrafo Roberto Bachetti y traeremos a Juan Gelman, que tuvo un hijo y una hija desaparecidos, el enorme poeta Juan Gelman, leyendo Quiero denunciar ante todo público, la verdad es la única realidad y abrigo, 3 poemas de Paco Urondo. El cuarteto Cedrón va a musicalizar a su vez un texto de Juan Gelman y escucharemos unas muy emotivas palabras de Ángela, la hija de Paco Urondo. Paco Urondo, a 50 años de su asesinato, presente, ahora y siempre. Memoria, verdad y justicia son 30.000. Paco Urondo tiene un papel muy importante, con el cargo político más alto dentro del diario. Él era como una especie de, digamos, comisario político, por decirlo de alguna manera. El director era Bonazo. Era un diario frente amplista, en el sentido que ahí estaban el punto de vista no solo de la gente de Montoneros, sino también de la gente que apoyaba a Cámpora, del camporismo, de una izquierda nacional, de cierto sector del radicalismo. Y llegaba al gran público como dándole mucha cobertura a los deportes y con unas fotografías excelentes. El diario realmente fue algo fuera de lo común. Llegó masivamente sin perder su esencia de informar. Tenía una tirada efectiva de 130.000 ejemplares y que llegaron a ser 185.000 el día que murió Perón, con esa famosa tapa donde dice Dolor, en letra catástrofe grande, que está escrito el texto, el pequeño texto que acompaña por Rodolfo Bosch. Los conflictos siempre estaban y bueno, también afloran en el diario. En un momento Paco Urondo es removido como secretario político, digamos. Y el que viene es una persona más permeable, digamos, a negociar con el peronismo. Tanto Paco Urondo como Julio Roque, que venían de las FARC, eran más críticos con respecto a la política que estaba haciendo ese tercer gobierno peronista, que sabemos que se había inclinado hacia la derecha del movimiento. Ya estaba muy identificado el diario con la organización Montoneros. Quiero denunciar ante todos, público y clero, el robo de un par de anteojos, de alguna camiseta sucia y pañuelo usado, un número impreciso de poemas que venía escribiendo en los últimos años de esta guerra, un aparato de televisor, discos, armas, souvenirs varios, un libro de Lenin, un disco de Don Pepe de la Matrona que me regalara el divino Divinsky por recomendación del Marqués del Cante, Don Fernando Quiñones, un asiento argelino, piedritas, cartas, 2 botellas de vino chileno, documentos reales y apócrifos, y otras cosas pequeñas pero queridas. Nada de esto, ni de otras cosas que omito, han reaparecido.
fueron robadas por la policía en mi domicilio, entonces ilegal para ellos. Las armas perdidas ya han sido debidamente detalladas, las largas y las cortas, las buenas y las malas. Los objetos eran comunes, como esos que se venden por allí. Los versos hablaban de una 1125 que ha dejado una marca en el nacimiento de mi muslo izquierdo. Otro hacía referencia a los problemas de la balística en relación con los sentimientos. Uno recordaba el miedo que tenía un sargento cuando fuera atacado por sorpresa, y otros temas que he olvidado por buenas razones. Algunos de estos papeles desaparecidos por el miedo que la policía metió a mucha gente, entre ellas a una mujer llamada Lucila, que materialmente quemó uno que otro. Otros fueron destruidos por la propia policía o los militares de los servicios de informaciones que también vinieron a buscarme y también me llevaron. Hago esta denuncia especialmente por la pérdida de armas y poemas, ya que ambos son irreparables. Han sido robados al pueblo de la República, a quien naturalmente pertenecían. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y la flaqueza del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados, en el ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada el tercer día, en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival. Son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Abrigo. Aquel tapado de armiño, esta situación que vivimos, mi amiga, estos recuerdos que siempre tendremos y esta vida que juntos vamos haciendo. Algún día, y digo por decirlo, tendremos ese tapado de armiño. Será un tiempo más justo, forrado en lamé, como el tapado del tango. Un tiempo sin olvido. Ese tapado de lo que fue nos hará siempre felices, viejos golpeados, y tendremos tiempo para el ocio o para la melancolía, y nunca llegaremos a aburrirnos. Esta noche espero contento, y hacerlo es como ganar la revolución. Estaba escrito que tu llegada sería como una caricia después de la pelea, la alfombra de la victoria.
el puño que consume la derrota. Pronto será la hora de las brujas y de los secretos. Y después veremos la luz y escucharemos juntos ese disco del Tapado. Y comerás con apetito, con juventud, y seguramente haremos el amor, y estarás conmigo, y no tendrás miedo a nada. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en la noche, sobre esos ruidos se alza detiene al sol. Nadie detiene al gallo cantor. Nadie detiene al día. Habrá noches y días, aunque él no lo vea. Nadie detiene a la revolución. Nada detiene a la revolución. Ruidos diversos hay en la noche. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en la noche, sobre esos ruidos se alza el día, nadie detiene al día, nadie detiene al sol. Se dan cuenta de que los habían delatado y que estaba toda la policía ahí disfrazados esperándolos. Y bueno, en el momento en el que se dan cuenta están en un auto, mi mamá, mi papá y otra mujer que es la turca, que ella sobrevive, y yo. Sé que se tirotearon con la policía mucho rato, muchas cuadras, que fue una persecución con tiroteo muy larga. Y la persecución esta termina en una esquina en Mendoza, un partido de Guaymallén, la esquina de Remedios de Escalada y Tucumán. En esta esquina queda frenado el auto en donde íbamos
Mi papá se había tomado la pastilla de cianuro y ya le estaba empezando a hacer efecto. Y que frenó el auto y les dijo a mi mamá y a la otra compañera que corran. La compañera corre hasta mitad de cuadra y se escapa por una pared, sale a un baldío y se puede subir por una cuadra de atrás a un trolebús y se va de ahí. El trolebús después vuelve a pasar por el lugar y ella vuelve a ver el escenario, pero no la reconocen y se escapa. Mi mamá, en cambio, sale conmigo en brazos y entra al primer lugar inmediato, en donde había una puerta abierta, que era un corralón de materiales que sigue estando. Y ella entra en este corralón de materiales y me pone a mí en brazos del señor del corralón, me tira en brazos en realidad, el señor me ataja en el aire y ella trata de escapar por un semipiso que no tenía salida a ningún lado en realidad. Y nada, inmediatamente atrás de sus pasos entra la policía a sacarla. Los relatos de los vecinos de ahí del corralón y de la cuadra. Tengo por un lado los relatos de los señores del corralón que vieron todo lo que pasó adentro del corralón y no tienen ni idea de lo que pasó afuera en la calle. Y por otro lado tengo relatos de los vecinos que vieron lo que pasó en la calle y no adentro del corralón. Lo que pudimos reconstruir fue que por un lado, mientras la turca escapaba, por otro lado, a mi papá, que ya le había hecho efecto la pastilla de cianuro, le pegan un tiro que pulveriza de sangre el auto, según me cuenta un señor de ahí, y mientras tanto la sacan a mi mamá, entre muchos, pegándole, se la llevaron viva, muy golpeada, muy lastimada, pero se la llevan, no la matan en el lugar. A partir de ahí, de mi mamá no tenemos más noticias. La versión oficial dice que ella se escapa, que ella se fuga. La declaración policial, como las declaraciones periodísticas de esa época, dicen que ella se fuga. El cadáver de mi papá, en cambio, se lo devolvieron a la familia, se lo devolvieron a la hermana de mi papá que viajó a buscarlo y está enterrado en un cementerio en la provincia de Buenos Aires. En principio estuvo enterrado bajo nombre de nene, no tenía su nombre y su apellido. Después, cuando vino la democracia, se pudo rectificar su acta de defunción. Esto respecto de mis papás. Una vez que mis papás los matan en Mendoza, yo quedo en manos de los policías. A los vecinos en un primer momento les dicen que ellos me habían raptado a mí de la terminal de ómnibus. Después en las declaraciones de los diarios dicen que usaban un bebé como escudo, cosa que ya no es cierta, ¿no? Esto ocurrió más o menos a las 6 de la tarde. Yo recién a las 4 de la mañana del día siguiente soy ingresada a la Casa Cuna de Mendoza, bajo NN femenino, aunque toda la policía sabía perfectamente quién era mi papá y quién era yo, desde luego. No dan aviso a mi familia, ni de que yo estoy viva, de que me vayan a buscar. Y yo permanezco en Casa Cuna de Mendoza como 20 días. Y después no sé qué pasó con mi mamá. No sé qué habrán hecho con ella, no sé si la habrán tenido muchos días, pocos días, no sé si habrá aguantado, no sé si la habrán escondido ahí, si la habrán quemado, si la habrán tirado a la montaña, no tengo idea. Tengo mis preferencias, prefiero pensar que está en la montaña, obvio. Pero cuando fui a Mendoza, fui con una gran necesidad de saber de este lugar en donde estaba algo tan mío. No solo por la historia, está mi mamá ahí. Así que a mí me traen una botella de agua que sea envasada en Mendoza y yo digo, mi mamá, no, es mía en Mendoza.